conectamos con nuestro compañero Álvaro Cisneros. Buenas tardes. Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, estamos en el hemiciclo del Congreso de la República. En este momento se viene desarrollando la sesión del Pleno con el único tema de agenda que es el proyecto o los proyectos sobre adelanto de elecciones en medio de esta crisis política tan grave que se vive en el país. Y parece que estamos muy lejos de llegar a un acuerdo, a un consenso entre las bancadas, porque hay posiciones de todo tipo. Vamos a recordar un poco en qué consiste esto. El proyecto que tiene un dictamen aprobado en la Comisión de Constitución es el proyecto que acumulaba las iniciativas de la congresista Susel Paredes y Digna Calle, que proponían un adelanto de elecciones para julio del 2023. Eso tiene dictamen aprobado en la Comisión de Constitución y faltaría que se apruebe en el Pleno. Sin embargo, en Fuerza Popular consideran de que esa fecha es inviable y que se debería plantear un adelanto de elecciones para diciembre del 2023. Por otro lado, tenemos la iniciativa del Ejecutivo que ha sido enviada al Congreso y tiene como, como principio básico elecciones en abril del año 2024. Es otro tipo de proyecto. Y por otro lado, tenemos la postura de la bancada de Perú Libre y las bancadas aliadas al señor Pedro Castillo, que están de acuerdo con un adelanto de elecciones, pero con la condición de convocar un referéndum para consultar la posibilidad de realizar una asamblea constituyente. Entonces, vemos que hay posiciones distintas y ninguna de las partes cede un poco para llegar a un acuerdo. Aquí lo que hay es un debate amplio, pero sin ningún ánimo de llegar a consensos. Incluso hace unos minutos la congresista Adriana Tudela, que se considera, digamos, del bloque opositor y que tendría muchas coincidencias con Fuerza Popular, criticó a la bancada fujimorista, indicando de que no se puede hacer un proceso electoral en diciembre del 2023 porque va a ser más de lo mismo. Y ella planteó de que se debe hacer esto de acuerdo a las fechas que han recomendado los organismos electorales, es decir, abril del 2024. Y el congresista Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución, se mostró un poco incómodo con las palabras de la congresista Adriana Tudela, y vemos como incluso en un bloque opositor también hay discrepancias. Es por ello que te contamos, Eli, de que la percepción que hay es que estamos lejos de un consenso real en este momento. No, y es preocupante porque muchos de los manifestantes lo que quieren es, para ser exactos, el adelanto de elecciones, pero por lo que tú nos estás indicando y lo que vemos del debate, al parecer eso estaría lejos de concretarse. Pero yo quisiera consultarte si en esta propuesta del Ejecutivo se considera también algún cambio en artículos de la Constitución, porque muchas personas también quieren cambios de fondo, porque si no podemos volver a tener políticos parecidos a los que hay actualmente y no se soluciona realmente el problema de base. Básicamente lo que se plantea es aplicar la reforma política que ya se realizó. Hay que recordar que la reforma política ya ha sido aprobada tiempo atrás y no se ha aplicado porque estábamos en un contexto de pandemia. El Congreso, complementario del año 2020 puso como argumento de que no se podían realizar elecciones primarias por el contexto de la pandemia, por las medidas sanitarias. Entonces, nunca se pudo aplicar la reforma, pero la reforma política ya está aprobada y se podrían hacer algunas, se podría hacer algunas reformas más como la bicameralidad, como la reelección, por ejemplo. Eso ya es parte de otro debate, pero la reforma política como tal ya está hecha, falta aplicarla. Vamos a ver si es que existe la voluntad de aplicarla, pero para aplicarla también se necesita el tiempo adecuado para ajustar ciertas leyes electorales y que esto calce con el cronograma planteado por el Ejecutivo y los órganos electorales. Recordemos otro detalle importante. Fuerza Popular quiere que se cambie a los responsables de los organismos electorales. No quiere que permanezca el señor Salas Arena en el Jurado Nacional de Elecciones, no quieren que permanezca el señor Corbeto en OMPE, entonces tampoco quieren a la titular del RENIEC, así que ellos están planteando un cambio más profundo aún de algunos funcionarios públicos. Entonces vemos de que son posturas totalmente distintas y no se ponen de acuerdo. Se supone que hoy tendrían que votar este dictamen aprobado en la Comisión de Constitución, pero sigue el debate con mucho contenido político más que técnico y más que
con voluntad de llegar a consensos, y vamos a ver si es que el día de hoy finalmente pues se llega a algún tipo de votación. Que son tan necesarios. Por cierto, ¿cuántos votos se necesitan? Es importante incidir en eso. Es una mayoría simple para aprobar, no, estamos hablando, para adelantar un proyecto de adelanto de elecciones, perdóname, es una reforma constitucional, requiere 87 votos. Y para esto se requiere una votación en doble legislatura consecutiva. Por eso es que se ha anunciado el día de hoy que la legislatura se va a ampliar hasta el 31 de enero del 2023 y el 1 de febrero empieza otra legislatura. La idea es que se apruebe en 2 legislaturas consecutivas para que esto pueda ser válido. Y la posibilidad de una asamblea constituyente, que finalmente es el objetivo final de las agrupaciones de Perú Libre y otras de izquierda, que siempre lo han tenido como caballito de batalla, ¿podría ser viable? Es un punto importante, Eli, y hay que aclarar cómo es esta situación. La Asamblea Constituyente, la figura de la Asamblea Constituyente no existe en nuestra Constitución vigente, la de 1993. Por lo tanto, no se puede convocar una Asamblea Constituyente porque no es parte de nuestra Constitución. ¿Qué se debe hacer para convocar una Asamblea Constituyente? Hacer una reforma constitucional en la que se agregue esta posibilidad en nuestra Constitución vigente. Es decir, para cambiar la Constitución hay que empezar respetando la Constitución vigente. Pero hay que indicar de que en la Comisión de Constitución ya se debatió un proyecto de Asamblea Constituyente en los meses anteriores. En el mes de mayo se rechazó ese proyecto. Fue discutido en Comisión de Constitución, no tuvo respaldo, se sometió a votación y fue archivado. Entonces ya se discutió en el Congreso el tema de la Asamblea Constituyente y no tuvo mayor respaldo. Si es que quieren hacer una convocatoria a Asamblea Constituyente, tiene que proponerse un proyecto de reforma constitucional, analizarlo, debe requerir el apoyo y aprobación con 87 votos en 2 legislaturas, como mencionamos hace un momento, y recién a partir de eso se podría ver la posibilidad de una convocatoria a este tipo de consulta popular a través de un referéndum. Pero sin esas reformas no se puede hacer. Posible. Y como repito, ya la Comisión de Constitución ha rechazado ese proyecto. Bien, también en términos constitucionales, Álvaro, porque en la calle muchas personas piden la salida de Dina Boluarte como presidenta de la República, pero en caso que ella renunciara, ¿quién podría asumir? Si renuncia la vicepresidenta, en este caso ya es presidenta de la República por sumisión constitucional, no habría otro vicepresidente para asumir el cargo. Por lo tanto, señala la Constitución que es el presidente del Congreso el encargado de asumir este cargo de manera provisoria y debe convocar a elecciones generales de inmediato, y esto se debe hacer en un plazo determinado. Entonces, si la señora Dina Boluarte da un paso al costado, o imaginemos que es vacada, Bien. asumiría la presidencia de la República y debería convocar a elecciones generales. Ok, sería importante recordar lo que pasó con Francisco Sagasti cuando él era el representante de la mesa directiva y le tocó también asumir como presidente de la República cuando Manuel Merino renunció debido a las protestas de aquella época. ¿Y cuánto tiempo tardó en convocar a nuevas elecciones? Así es, el señor Francisco Sagasti fue elegido presidente del Congreso. Entonces, como Manuel Merino tuvo que renunciar, Francisco Sagasti asumió la presidencia de la República y la presidencia del Congreso quedó en manos de Mirta Vázquez. En ese momento las elecciones generales ya estaban convocadas. Recordemos que esto sucedió en el año 2020, noviembre del 2020. Sí. Entonces no había ningún plazo ahí, digamos, por resolver, porque las elecciones están convocadas desde un año antes. Las convocó el señor Martín Vizcarra, así que ahí no hubo ese problema de plazos. Claro, ya estaba determinado, ya estaba determinado. Bien, Álvaro, muchas gracias como siempre por el análisis y todo lo que está